Y ahora me presento yo. Yo soy Ildefonso Lucena, vengo de Ripson, de la oficina de Sevilla. Llevo unos 4 años dedicándome al mundo de la integración. Y bueno, en esta primera mitad, como decía mi compañero José Antonio, pues vamos a empezar hablando de conceptos básicos de integración y distintos tipos de integración, ¿no? Cuando hablamos de integración, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es que en las grandes empresas, pues normalmente hay muchos sistemas, ¿no? Sistemas construidos internamente, sistemas cloud, sistemas comprados a terceros, distintos sistemas. Y cuando se adquiere un sistema, se adquiere pensando en un propósito concreto del negocio, ¿no? Un sistema que esté diseñado para que dé respuesta a un problema concreto del negocio. Y la verdad es que se presta muy poca o ninguna atención a cómo este sistema que está adquiriendo la empresa va a comunicarse con los otros sistemas ya existentes, cuando esto debería ser digamos, una configuración básica en una empresa, no hay más en grandes compañías que suelen tener muchos sistemas. Pero al final, antes de pasar a la siguiente diapositiva, pero al final estos sistemas van a tener que comunicarse, van a tener que empezar a interactuar unos con otros, y es cuando la empresa va a tener que reintegrarlos. Bien, pero ¿qué casos de uso solemos encontrarnos en las integraciones? Bueno, pues el primer caso de uso típico son los portales de información, donde la empresa tiene pues distintos sistemas mostrando información desde una base de datos, desde un servidor, desde aplicaciones, desde un broker, o los mismos usuarios metiendo información desde la página web. Y entonces lo que se necesita es un sistema que integra todos estos otros sistemas y muestra la información que está fluyendo en el negocio de una manera unificada, ¿no? De una manera fiable, ¿no? Este es el primer caso de uso típico. El segundo es la replicación de datos, y esto es simplemente que una empresa tiene la necesidad de mantener en sincronización dos sistemas. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, cuando hay una fusión de empresas. Una empresa compra a otra y cada una de las empresas tiene su sistema, ¿no? Estas empresas han invertido mucho dinero y mucho tiempo en cada uno de los dos sistemas, y nosotros no podemos coger simplemente y apagar uno de ellos y quedarnos sin esos datos, ¿no? Porque, como digo, esa empresa ha invertido mucho tiempo y mucho dinero en este sistema. Entonces, hace falta integrarlo de manera que estos dos sistemas se mantengan en sincronización. Otro ejemplo que hemos tenido en Ripson, en el que yo he estado trabajando, es una empresa de gobernanza de datos, ¿vale? Que tiene su propia plataforma. Y los clientes de esta empresa de datos, de gobernanza de datos, tienen sus datos almacenados en distintos sistemas, ya sea Salesforce, ya sea Alfresco, ya sea Google BigQuery, distintos sistemas, ¿vale? Entonces, para una correcta gobernanza de estos datos, los clientes necesitan mantener un fiel reflejo de estos datos en la plataforma de esta empresa de gobernanza de datos. Entonces necesitamos una integración que mantenga sincronizados estos dos sistemas. El tercer caso de uso típico son procesos de negocio distribuidos. Esto es un ejemplo un poquito más complejo, ¿no? Pero seguro que muchos habéis enfrentado a esto, cuando distintos sistemas dentro de una misma compañía necesitan comunicarse unos con otros dentro de una transacción de negocio, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser a un retailer, un minorista, ¿no? Que está vendiendo por internet y un cliente va a la página web a comprar algo. El proceso pues, puede incluir pasos como comprobar el stock en el sistema de stock. Si no hay suficiente stock, puedes ordenar la compra de más stock con el sistema de compras, apuntar la compra en el sistema de finanzas, luego comunicarse también con el sistema de envíos. Todo esto en una serie de pasos secuenciales
en una transacción en el que se pueda hacer rollback, volver atrás en el caso de que alguno de los pasos falle. Otro ejemplo que hemos tenido en Risto también es una empresa que se dedica a la construcción de sistemas de ingeniería y de energía para la aviación, que necesitaba obtener datos de motores de avión en tiempo real y procesarlos. Pues esto involucraría ciertos pasos, como por ejemplo obtener los datos de un sistema de almacenamiento, procesarlos utilizando un parser que viene de otro sistema, luego mandarlo a otro sistema para su procesado automático, y si en alguno de los casos uno de estos pasos falla, pues siempre está la opción de hacer rollback y volver atrás. Este es el tercer caso de uso típico. Y luego tendríamos también el B2B, el business to business, porque los otros tres casos de uso estaríamos hablando siempre dentro de la misma empresa, pero también puede haber casos en los que no estemos hablando de la misma empresa, de sistemas de la misma empresa. Un ejemplo que hemos tenido en Rickson es que hemos desarrollado un sistema para Air Malta, que es la empresa, la aerolínea nacional de Malta, que necesitaba exponer su inventario de vuelos para que otras aerolíneas pudieran mostrarlo en su página web y venderlo, ¿no? Ahí estaríamos tratando con sistemas de dos empresas distintas, Air Malta y las otras aerolíneas. Y igualmente podría incluirse dentro del proceso de negocio distribuido, ¿no? Porque si en algún momento dado alguno de los pasos falla, podríamos hacer rollback. Bien, viendo estos casos de uso, surge la pregunta: ¿cómo integrar? Y la primera aproximación que se nos viene a la cabeza es el point to point, el punto a punto, ¿vale? Esto está bien cuando tenemos pocas aplicaciones, pero en el momento que se empieza a crecer, empezamos a tener más aplicaciones comunicándose unas con otras. Esto no es escalable. Esto se puede convertir en algo así, en un montón de aplicaciones comunicándose unas con otras. Esto, como digo, mientras más aplicaciones tenga, en más problemas de escalabilidad vas a incurrir. Esto además está fuertemente acoplado. ¿Qué pasa si necesitamos quitar uno de los sistemas y reemplazarlo por otro? Pues todas las aplicaciones que están conectadas con este sistema se van a ver impactadas, y esto es un escenario de pesadilla. Esto no se lo desea a nadie. Esto además genera una serie de código innecesario y repetido, porque tú vas a tener que repetir la lógica de integración con cada una de las aplicaciones con las que te conectas. Y relacionado con esto está también la separación de responsabilidades, ¿no? Nosotros cuando diseñamos y construimos una aplicación, queremos que la aplicación haga su trabajo y que no tenga que estar preocupada de cómo conectarse o cómo poder conectarse con todos los tipos de aplicaciones, con todos los tipos de plataformas y de lenguaje con las que podría conectarse, ¿no? Esto al final termina siendo, he puesto ahí, una red de espagueti, ¿no? Una analogía con código de espagueti, pero esto es una red de aplicaciones espagueti en la que es inmanejable. La segunda aproximación, el segundo enfoque, cuando hablamos de integración, es una popular, es el ESB, el Enterprise Service Bus, que aunque en esta diapositiva he puesto el logo de MuleSoft ahí medio, esto voy a hablar de una serie de características que tienen todos los tipos de ESB, o casi todos los tipos de ESB tienen un conjunto de características similares. Ya estamos hablando de Tisco, de JBoss, de Oracle, de, en fin, los tipos de ESB que hay, ¿vale? La idea del ESB es un bus que está en el centro al que todas las aplicaciones se conectan. De manera que el bus es el encargado de los mensajes y de enrutarlo a los distintos sistemas. ¿Qué beneficios tiene esto? Lo primero es que la lógica de integración está aislada, no es como antes en el PHP, en el punto a punto en el que cada una de las aplicaciones tenía que tener su lógica de integración. No. La lógica de integración está aislada en el ESB.
Entonces, ya las aplicaciones no tienen por qué preocuparse de cómo o de entender cómo conectarse al USB o cómo conectarse con otras aplicaciones, porque está todo en USB y además el USB suele ser neutral, por decirlo de alguna manera, no está atado a ninguna tecnología, ningún lenguaje concreto. Luego estos tipos de USB suelen tener también una característica de enrutado. ¿Qué quiere decir esto? Que las aplicaciones, cuando mandan un mensaje, no tienen que conocer todos los detalles de a qué sistema destino le quieren mandar el mensaje. Es el USB el que tiene la lógica enrutada. Por lo tanto, esto lo que hace es que tengamos sistemas bastante menos acoplados, porque si yo quiero sustituir uno de los sistemas que está conectado al USB, yo solamente tengo que ajustar la lógica de integración, de enrutado, y ya está. Esto hace que tengamos sistemas menos acoplados. Luego, este tipo de plataformas también suelen incluir un componente de transformación de datos. Y esto vuelve a generar que tengamos sistemas menos acoplados. ¿Por qué? Porque los sistemas, las aplicaciones no necesitan saber el formato de mensaje requerido por el destino. Es el USB el que se encarga de transformarlo. Entonces, nosotros lo mandamos nativamente al USB, el USB lo transforma al formato requerido por el destino. Como decía, esto vuelve a generar menos acoplamiento. Además, suelen incluir este tipo de USB filtros, que es simplemente una validación sobre los mensajes. Si alguno de los mensajes se marca como no válido o como ilegal, pues simplemente se descarta y se puede mandar un mensaje al sistema que lo mandó. Además, suelen tener procesamiento asíncrono, que es que si el sistema destino no está preparado para recibir el mensaje, es el USB el que se encarga de almacenarlo de alguna manera y mandárselo cuando este sistema esté preparado para recibirlo. Y por último, la más importante que suelen tener es el procesamiento transaccional, que como os decía antes, podemos necesitar una transacción de negocio entre distintos sistemas y en el caso de que alguno de los pasos vaya mal, pues tener la capacidad de hacer rollback y volver al estado anterior. Este sería el segundo enfoque. Hablando de la charla diciendo que se presta muy poca atención a cómo los sistemas se van a integrar, se van a comunicar unos con otros. Cuando es muy típico, seguro que lo habéis visto, que una empresa tiene un sistema y ya luego en el futuro se preocupa de cómo este sistema nuevo adquirido se va a comunicar con el resto. Bien, este tercer enfoque viene a decirte todo lo contrario. Lo que hay que hacer es planear con antelación, pensar y tener un plan y diseñar APIs correctas que se comuniquen unas con otras. Esto va a tener dos grandes beneficios. Por un lado, cuando estas APIs empiecen a comunicarse unas con otras, si están bien definidas y correctamente diseñadas, esto va a tener un menor coste porque va a simplificar la integración. Va a ser mucho más sencillo integrar dos sistemas. Además, tiene el segundo beneficio de que va a tener mayor reutilización, porque podemos reutilizar un montón de código de la integración. Entonces, de esta forma no estamos ya cada vez haciendo o construyendo una integración a medida para cada proyecto que hacemos, sino que estamos construyendo una serie de APIs que se convierten en activos digitales de la empresa, en assets digitales de la empresa, de manera que pueden reutilizarse para combinarse también para crear nuevos sistemas y nuevos productos o nuevos servicios. Entonces este tercer enfoque, Emilson lo llama API-led Connectivity o conectividad vía API si lo traducimos al español, consiste en eso, en que vamos
O sea, el principio de la Applied Connectivity es identificar, publicar y dar facilidad de encontrar una serie de assets digitales, activos digitales de la empresa, ya sean API o microservicios, para aumentar al máximo los niveles de reusabilidad. En este enfoque, la idea que subyace es que vamos a tratar las APIs, como digo, como bloques de construcción de tipo Lego, de manera que podemos combinarlas y podemos reutilizarlas en el caso de que queramos crear nuevos servicios, nuevos productos de manera innovadora. De esta forma estamos permitiendo a la empresa que evolucione más rápido y que además innove, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues se hace construyendo capas de APIs que son responsables de ciertos sistemas, ciertos procesos y ciertas experiencias de usuario que consumen estas APIs. Estas capas son capas de abstracción entre, digamos, el sistema legacy, que sería lo que tenemos debajo en este diagrama, los sistemas legacy, que son los encargados de desbloquear los datos sensibles del negocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el frontend, que le vamos a exponer al usuario o los distintos tipos de usuarios. En cierta medida, estas APIs lo que exponen son capacidades digitales de la empresa, desbloquean capacidades digitales que podemos tener en el sistema concreto, que es donde está la información sensible del negocio. Y luego esta forma de dividir las capas sería, primero tenemos las Experience APIs, o las APIs de experiencia, que son desarrolladas conforme a cómo queremos mostrar la información a los distintos usuarios, a los distintos grupos de personas involucradas. Y estas APIs son utilizadas por distintos endpoints, por distintas reglas, por distintos derechos de acceso, etc. Luego tenemos las Process APIs, que son las encargadas de reflejar básicamente los procesos de negocio de una empresa, como podría ser dar de alta un usuario o ejecutar un pago. Y por último tenemos las System API, que son las encargadas de desbloquear, como decía, estos datos sensibles que la empresa suele tener en el backend, ya sea desde una base de datos, desde una aplicación, un servidor, un broker, desde distintos sistemas, ¿vale? Por lo tanto, recapitulando, este enfoque lo que nos permite es construir una serie de assets digitales, de activos digitales de la empresa. Ya no son proyectos que hemos hecho, sino son assets digitales reutilizables, de manera que estamos permitiendo a la empresa ahorrar en tiempo y en dinero. Estamos creando una infraestructura que está diseñada para poder cambiar y no es nada estático, pero además estamos cubriendo las necesidades del negocio, porque al fin y al cabo es el fin último de construir aplicaciones, ¿no? de cubrir las necesidades de un negocio concreto. Esta forma de desarrollar el primer proyecto pues lo acelera, pero a partir del segundo y en adelante lo acelera mucho más. ¿Por qué? Porque ya disponemos de una serie de assets, de APIs, de microservicios que ya podemos utilizar, y además tenemos una capacitación, una formación en el personal para construirlo, de manera que estamos liberando recursos y permitiendo a la empresa que evolucione más rápido y que innove. Y hasta aquí sería mi parte. Ahora os dejo con mi compañero José Antonio, que os va a hablar un poco del equipo en Platform, de la plataforma de Muse. Así que muchas gracias.